Bueno, listo. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un cordial saludo. Vamos a dar inicio a esta tutoría ya número 12, estamos culminando ya esta segunda parte, este segundo curso relacionado con el aprendizaje de las matemáticas en primaria. Bueno, cabe resaltar que el día de hoy vamos a centrar nuestra mirada en una actividad final que pone de manifiesto parte de los contenidos que vimos a lo largo de las semanas anteriores y daremos un su respectivo cierre a este curso. Adicionalmente, les hablaré acerca de las actividades que se vienen para la tercera parte, que es lo relacionado con enseñanza de las matemáticas y pues tener en cuenta que para ese tercer curso hay que hacer algunas cosas adicionales diferentes a lo que se ha venido trabajando hasta el momento, ¿sí? De otras cosas hay que proponer algunas actividades, hay que revisar otras, pero pues eso lo haremos ya al finalizar ya la tutoría. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Para las personas que no se pueden conectar el día de hoy, algunos manifestaron, eh, tienen ciertos inconvenientes. Sin embargo, recordarles que estas tutorías quedan grabadas y las pueden observar en cualquier momento. Entonces, vamos a iniciar, como les mencionaba en un principio. em, Esa actividad que se propone para la última semana recoge pues, las ideas claves sobre todo el concepto de aprendizaje de las matemáticas que hemos abordado durante el curso, ¿sí? Entre otras cosas, los usos del número, las operaciones aditivas y multiplicativas con números naturales, representaciones, significados, algunas cuestiones en particular con los números racionales, magnitudes, específicamente la magnitud de capacidad y algunos elementos de estimación. Entonces, fíjense que es una actividad que nos da la idea, ¿cierto? De poder trabajarse de manera transversal en los diferentes componentes de la educación matemática. Antes de ver la actividad, es importante, les quiero em, compartir algo y es unas preguntas que debemos hacernos teniendo presente la aplicación de esa actividad, ¿sí? Entonces las preguntas que me gustaría que si pueden tomar apuntes, si pueden tomarle una captura, si pueden, y al final intentar pues darle solución a algo de ello, ¿listo? La primera es, por ejemplo, a qué grados es pertinente la aplicación de esa actividad, qué conceptos entran en juego. La otra, la actividad es transversal en los 5 pensamientos matemáticos. Entonces, recordemos que dentro de los, digamos, los pensamientos matemáticos, entonces recordemos que tenemos el pensamiento numérico, tenemos el pensamiento espacial, que es relacionado con la parte geométrica. Está el pensamiento métrico, que es relacionado con la medida, el pensamiento aleatorio y probabilístico, tiene, digamos, una relación directa con la parte estadística, y el pensamiento variacional, que es el que está directamente pues, relacionado con la parte algebraica, la parte de variables y demás. Digamos que esos son los 5 pensamientos. Entonces la pregunta es, digamos, de esa actividad.
de esa actividad. Ah, perdón, que alguien en el chat. Ah, aquí me estaba saludando. Entonces, si en esa actividad de las preguntas que proponen y lo que la metodología, si dentro de esa actividad pues aparecen todos los pensamientos o qué pensamientos matemáticos se pueden visibilizar en esa estructura. Ya me los voy a colocar por aquí para tenerlos presente. Permítanme un segundo. Falta agregarlo acá para que lo tengamos presente. Entonces está, como les mencionaba, está el numérico, está el variacional, está el pensamiento espacial, que está directamente relacionado con la parte geométrica, está el métrico, directamente relacionado con la parte de medida, y está el pensamiento variacional. Digamos que está directamente relacionado con la parte de variables y la parte algebraica. Fíjense que esos son los pensamientos en matemáticas, digamos, a nivel general. Si uno mira, por ejemplo, en los estándares curriculares o en los lineamientos curriculares, esas mallas se centran básicamente en estos pensamientos. Sí, es importante pues, tenerlos presentes. ¿Listo? Entonces, parte es verificar si todos esos pensamientos aparecen dentro de la actividad o seguramente algunos de ellos no tienen tanta fuerza, sin embargo, de pronto pueden aparecer. Em, las competencias, preguntan también acerca de qué competencias se ven involucradas dentro del desarrollo de la actividad. Ahora, teniendo presente eso de las competencias, tenemos que recordar que las competencias son como las habilidades, ¿cierto? Que pueden tener los estudiantes a la hora de, ¿cierto? Resolver una situación, a la hora de aportar en la solución de situaciones cotidianas, etcétera, etcétera. Para ser más precisos, voy a leerles la definición más formalita. Dice, se denomina competencia matemática la habilidad necesaria para la utilización de los números y símbolos y la realización de operaciones básicas, así como para aplicar el razonamiento matemático, tanto para interpretar y producir diferentes tipos de información. Adicionalmente, para incrementar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y especiales de la realidad. Implica la capacidad de resolver problemas relacionados con la vida diaria y con el mundo real. Digamos que en general esas son las competencias. Y dentro de esas competencias, entonces tenemos la interpretativa, la argumentativa y la propositiva. ¿Listo? Entonces, es recordar, digamos que arranco como con esta parte algo teórica, pero es importante, digamos, tener presente estos conceptos porque de hecho estos conceptos los utilizamos en todo, digamos que para todos los temas, digamos, en la mayoría de las situaciones. ¿Sí? Entonces está la competencia, la interpretativa. Dice, hace mención a la construcción de significados, tanto de signos, gestos como de textos. La capacidad de comprender es fundamental, comprensión de textos, entornos, medios, gráficas, puntos de vista, uso de TIC, fenómenos y acontecimientos. Digamos que esa es como la definición formalita de lo que es la competencia interpretativa. Hay otra que es la argumentativa, que dice, es la habilidad del razonamiento que permite explicar y entender el orden de las partes de un proceso, así como la relación que existe entre estas partes para llegar a una conclusión. ¿Listo? Entonces, tenemos la interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Entonces, fíjense que son competencias que tienen, digamos, diferentes enfoques. ¿Cierto? La propositiva se entiende como aquella capacidad crítica y creativa realizada por un sujeto que desarrolla también competencias interpretativas, argumentativas, donde éste es capaz de crear un discurso, ya sea oral o escrito, construyendo hipótesis, opciones y alternativas de solución a un problema. Entonces, fíjese que en toda la parte matemática, nosotros nos encontramos
dentro de los diferentes pensamientos, ¿cierto? Y las competencias, las tres competencias principales que son las que puede desarrollar un estudiante. Entonces, parte de las preguntas es, ¿qué competencias se pueden ver involucradas dentro del desarrollo de la actividad? Y por último, ¿qué dificultades pueden surgir en los estudiantes? Entonces, digamos que esas son como preguntas globales que sería pertinente luego de poder abordar la situación. Entonces, tratar de darle respuesta o un acercamiento personal de lo que ustedes consideren. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la actividad. No sé si pues, ya ustedes tuvieron la posibilidad de verla, de trabajarla, sino que la vamos a ver, la vamos a observar, la vamos a analizar y luego vamos a intentar darle solución a algunas preguntas. Son seis, creo. Son seis preguntas. Tenemos que darle solución. Entonces, un segundo, esto me sacó de la presentación. Dame un momento. Bueno, mientras me conecto, como les mencionaba al inicio, ahorita al final vamos a tomar unos minutos para hablarles acerca de las actividades que se van a abordar ya en la tercera parte del curso. Y también pues les voy a hablar un poquito acerca de, ahí mañana va a haber como una especie de tutoría en la que se les va a guiar como paso a paso para que puedan ingresar al tercer curso sin ningún problema. Y si por alguna casualidad mm, no han podido ingresar a las actividades del segundo o han ingresado a las actividades y no aparecen registrados en las notas y demás, mañana es la oportunidad precisa para que se puedan conectar. Ahorita yo les envío la información a través del grupo del WhatsApp para que tengan la información precisa y pues mañana puedan conectarse y solventar cualquier duda que lleguen a tener. ¿Listo? Bueno, entonces, la actividad em, tiene por nombre el Día de la Torta. ¿Listo? Entonces, es el nombre que tiene esta actividad. Bueno, un segundito. Sí, está sacando. No sé por qué me. Permítame un segundito. Le doy compartir y creo que me saca. Veamos nuevamente. A ver qué pasa. Creo que ya. Bueno. Ustedes, por favor, me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, ahí donde dice el día de la torta. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, esta actividad es una actividad generalizada. En algunos, digamos que en algunos colegios lo denominan proyectos finales, en otros se denominan proyectos de síntesis y son actividades que seguramente, dependiendo la forma como se desarrolle, no se soluciona, digamos, como a primera vista, sino que permite el desarrollo y la aplicación, digamos, de diferentes conceptos que se han visto a lo largo de un periodo académico. Digamos, para el caso de nosotros, es lo que resume o está pensada para abordar algunas de las temáticas que vimos en las 5 semanas anteriores. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, la actividad se denomina el Día de la Torta. Dice, como parte de una actividad, la profesora comparte con sus estudiantes una receta de torta de chocolate. Es receta torta de chocolate, preparación para 16 porciones y nos muestran todos los ingredientes. Entonces, 8 huevos,
120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, 160 gramos de harina, 280 gramos de chocolate, una taza de chips de chocolate, 3 cerezas para decorar cada porción, 1 litro de leche y un molde de 23 centímetros de diámetro por 8 de alto. Entonces, para recordar con respecto al diámetro, es la distancia, ¿cierto? En una circunferencia que atraviesa, que pasa por el centro y que va de lado a lado, ¿cierto? Básicamente esa es la medida del diámetro de una circunferencia, o el doble de la medida del radio, ¿no? Entonces el radio es la medida que va del centro a algún lado, entonces el diámetro, pues recordemos que es el doble de esa medida. Dice, la profesora le pide a sus estudiantes que modifiquen la receta según la cantidad de familiares con los que quieren compartir la torta en casa. Durante la planificación de la actividad, la profesora y los estudiantes presentaron sus recetas y describieron los procedimientos que realizaron para obtener las cantidades de proporciones que tienen previstas. En la siguiente tabla aparecen las cantidades de ingredientes que la profesora y varios estudiantes, bueno, yo creo que está algo mal calculó, varios de los estudiantes calculó para preparar la torta. Entonces nos aparece una tabla en la que entonces la información que nos dan inicialmente pues es el valor de la fila inicial, que es el de la profesora, y de acuerdo a cada estudiante, entonces realiza la modificación de, de la información de acuerdo a la cantidad de personas. Y esta es la tabla que se muestra. Les voy a dar un minutico para que la revisen, para que analicen, para que observen, digamos, la información que está ahí. Y partiendo de ello, mm, se realizan algunas preguntas, específicamente son 6 preguntas. Pues vamos a tratar de analizarlas ahorita con detalle. ¿Listo? Entonces, voy a dar un minutico para que la revisen. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me la pueden hacer de una. Listo. Entonces, de acuerdo a la información que nos generan, entonces los estudiantes completan la información y nos surge la primera pregunta, que es relativamente corta. Dice, la dificultad que presentan algunos estudiantes, como Luis, para determinar la cantidad de cada ingrediente que necesita su receta está asociada con el número racional como razón. Pregunta, ¿qué tipo de comparaciones entre las cantidades debe hacer Luis para superar esa dificultad? Entonces nos dan dos opciones. Una de ellas es comparaciones aditivas entre parejas de números o comparaciones multiplicativas entre parejas de números. Ahora, para poder darle solución es importante entender qué valores tienen algunos otros estudiantes, digamos, por ejemplo, los valores que tiene Pablo o los valores que tiene Simón o Silvia, para poder incluir las cantidades dentro de la tabla, ¿sí? Entonces me gustaría que, bueno, analizáramos un poquito la situación y pues diéramos respuesta a una de esas dos. ¿Listo? Entonces voy a dar un minutico, 2 minuticos para que analicemos y ya continuamos.
Bueno, Ángela ya da una respuesta. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo, Angie, Anchala también. Coinciden en la respuesta. Ahorita sí sería importante ver la justificación del por qué, tal vez, ¿no? Listo. Bueno, Angie Anchala, tienes la mano levantada, ¿te escuchamos? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Multiplicativa, sí, porque aquí estaríamos utilizando lo de razón, razón y proporción. Entonces, obviamente, al comparar nosotros lo de la profesora con lo de Silvia, nos encaja perfectamente y vemos, y si comparamos Pablo con Luis, es la misma cantidad de personas, pero tienen diferentes respuestas. Lo que difiere, y si nosotros utilizamos la razón y proporción, obviamente vemos claramente que Luis tiene errores. Ok, muy bien. Sí, fíjese que es importante lo que menciona Angie y es eso. Fíjese que Pablo y Luis tienen la misma cantidad de personas. Ahora la pregunta es, bueno, ¿uno cómo hace para concluir que Pablo sí tiene las cantidades correctas? ¿O yo qué tendría que hacer? ¿O yo cómo podría verificar? O digamos, ¿de qué forma yo podría realizar una comparación o determinar esas razones para poder identificar que digamos, esas proporciones entre las cantidades son las correctas? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Tomando, digamos, el caso de la profesora y Pablo. ¿O cómo podría uno hacer, digamos, ah, voy a escribir por acá, tanto me quede un poquito feo. Entonces vamos a tomar como referente, em, digamos, el número de personas y, por ejemplo, la cantidad de huevos. Entonces, fíjese que me dice que la profesora para 16 personas utiliza 8 huevos y Pablo dice que para 20 personas utiliza 10, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo hago para saber si eso está bien o cómo hago o cómo podría, digamos, matemáticamente ver si esas razones son las que en verdad nosotros necesitamos y magnitudes directas? Sí, señora. O por ejemplo, bueno, digamos que acá sencillo no podría decir, no, digamos que para 16 personas se utiliza la mitad, ¿cierto? Entonces para 20 personas también se tendría que utilizar la mitad, ¿sí? Y por ese lado, pues digamos, diría uno que está bien. Ahora, lo que tendríamos que ver es si toda la información es la correcta y yo cómo hago para poder verificar si eso está bien. ¿Alguien sabría matemáticamente yo cómo puedo hacer? Digamos, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, son 16 personas, ¿cierto? Para la profesora y Pablo, por ejemplo, son 20. ¿Listo? Ahora, me dicen, bueno, pero digamos que ahí, por ejemplo, bueno, no, hagámoslo ahí, con 8. Entonces, ¿yo cómo hago para saber si esas proporciones están bien? O sea, si eso es correcto. Digamos que como me hablan de razón, entonces yo podría utilizar algo como esto, ¿no? O sea, la razón es, digamos, como la comparación como entre las dos, como entre dos elementos, ¿cierto? Y la razón debe dar igual. Listo, muy bien, esa es una forma. Dicen que si se hace la división entre los dos elementos, debe generarse una igualdad, sí, muy bien. Digamos 16 si lo divido entre 20
me tendría que dar el mismo resultado si yo tomo 8 entre 10. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ¿será que cuando me hablan de las, por ejemplo, de las tazas chip de chocolate, las tazas, ¿será que también coincide? O, por ejemplo, con la cantidad de cerezas que se utilizan, ¿será que también coincide? Digamos que eso hace parte, digamos, del ejercicio. em, Eso hace parte del ejercicio, ¿cierto? De identificar las proporciones, ¿cierto? Hay otra manera en la que yo también puedo verificar si esas razones son o coinciden y es realizando un producto cruzado, ¿cierto? Entonces miren que, por ejemplo, en este caso, si yo tengo 16 y lo multiplico por 10, entonces fíjese que 16 por 10 me va a dar 160, ¿cierto? Y si yo multiplico 20 por 8, me tendría que dar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, si coinciden, en este caso, ¿cierto? Aparte de tener dos razones, tendríamos que decir que esas razones son proporcionales, ¿sí? Es decir, que las medidas, en este caso para lo que utilizó Pablo, con la cantidad de huevos, pues va a ser equivalente, ¿cierto? Ahora, lo que tendríamos que ver es si se cumple para todas, ¿cierto? Digamos que para todos los ingredientes de la mezcla, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes notan, ustedes me dicen otra, digamos, me dicen que para 16 personas, según la maestra, se consumen 160 gramos de harina, ¿cierto? Ok, Cristina nos habla así, efectivamente. Digamos que en el primer ejemplo, si yo simplifico, fíjese que esa es otra forma, ¿no? Entonces, se simplifican las dos, digamos que esto tomándolo como una fracción, en ambos casos, si yo simplifico me daría 4 quintos, ¿cierto? Esa sería otra manera muy bien, ¿cierto? Listo, esa sería otra manera, pero póngale cuidado que no en todos los casos funciona. Es decir, que por ejemplo, Pablo hace el ejercicio para algunos lo hace de manera correcta, pero no en todos. Miren, por ejemplo, eh, la profesora dice que para 16 personas son 160 gramos, pero Pablo dice que son 20, ¿sí? Entonces, fíjese que si se hace un producto de manera cruzada, entonces nos tendría que dar el mismo resultado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si yo multiplico 16 por 20, eso me va a dar como que, creo que 320, ¿cierto? Pero si yo multiplico 20 por 160, eso no me va a dar 320, me va a dar 3200. Ahí, ¿cierto? Entonces fíjese que en ese caso, si no se cumple, fíjese que entonces este valor 20, en este caso, no sería el correcto, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, sí, entonces, ¿cuál sería la cantidad correcta en ese caso? O yo cómo haría para saber cuál es esa cantidad correcta. Porque entonces fíjese que 20 no es el valor correcto. Entonces, ¿cuál debe ser el valor y yo cómo haría para poder resolverlo? ¿Quién me puede decir? 80 y la mitad. Sí, la mitad seguro. ¿Qué concepto tendríamos que, aunque creo que directamente no aparece, pero qué tendríamos que hacer para poder darle solución a eso? ¿Quién me puede decir?
Ah, bueno, ¿cuánto es? ¿Quién me puede decir? Ahí no es 20, entonces, ¿cuál sería la cantidad correcta? ¿Y yo 200, cómo profe. podría? ¿200? Ajá. Ok, listo. 200. ¿Y de dónde salen los 200? Sí, estaba por pura deducción. De 16 por 10 me da 160 gramos de harina y como son 20 personas por 10, 200. Ok, ok, bueno, por deducción. Sí, no, estaría bien. Ajá. Pero fíjese que al hablar de esto de razones proporcionales, en este caso podríamos hablar de un tema que es muy, 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 muy necesitado para nosotros y es el tema de la regla de tres, ¿cierto? Entonces fíjense que indirectamente lo que nosotros tenemos es que si 16 para 16 personas son 160 gramos, entonces para 20 personas, ¿cuántos gramos es, cierto? Entonces aquí me parecería como una incógnita, Como ¿cierto? una magnitud directa. Exactamente, como una magnitud directamente proporcional. Y pues digamos que eso tiene como diferentes maneras de resolver, ¿cierto? Entonces lo que me dicen es que si es una magnitud directamente proporcional, se hace como un producto cruzado, ¿cierto? Como un producto cruzado de las magnitudes, sería algo así como 20 por 260 y luego hacemos la división entre 16 y ahí nos va a aparecer el resultado. Y fíjese que sí es una magnitud directamente proporcional. ¿Por qué es directamente proporcional? Porque a medida que aumentan las personas, entre más personas, ¿cierto? Más harina vamos a necesitar. Sí, digamos que en este caso, creo todas, dado que son productos que se van a utilizar para la elaboración de la torta, entonces todas ellas son directamente proporcionales, ¿cierto? Y entonces fíjense que si uno revisa con detalle, pues habría o se encontrarían, digamos, varios errores, ¿cierto? En esa tabla, teniendo presente que pues no se manejan, digamos, los conceptos, que es lo que es, digamos, uno de los errores que comete Luis en el momento de proponer la solución, ¿cierto? Y de hecho que estamos tomando acá, eh, de hecho, un error que comete Pablo, pero fíjese que Luis también comete el mismo error, ¿cierto? Entonces me dicen que para 16 personas, ¿cierto? Luis es 20, pues obviamente ya tenemos la respuesta correcta al otro lado, ¿cierto? Ya no serían 12, sino que serían 10, ¿cierto? Entonces, importante, digamos, tener presente ese concepto, porque fíjese que yo cómo hago para darle una solución adecuada a la situación, si, digamos, no tengo claridad al respecto. Entonces, fíjese que al resolver magnitudes directamente proporcionales o el mismo concepto de la regla de tres simple, pues nos daría la posibilidad. ¿Listo? Entonces, efectivamente, fíjese que los procesos que estamos haciendo son multiplicativos. Entonces, por lo que, en este caso, eh, lo que tendríamos que hacer es eh, permitir que el estudiante realice comparaciones multiplicativas, que era lo que estábamos haciendo nosotros acá en este ejercicio. Entonces, precisamente para que el estudiante, al hablarle de la construcción, digamos, de magnitudes directamente proporcionales, sepa cómo encontrar la solución. ¿Listo? Vamos a borrar esto, entonces vamos a continuar con la siguiente. Dice, Simón le preguntó a Silvia sobre los cambios que debía hacer en su receta para obtener 12 porciones, en cambio de 4. Silvia le dijo que necesitaba 2 veces más que lo de ella, bueno, que lo que ella necesita, que tan es como mal real, que lo que ella necesita. Después de pensarlo un momento, Simón preparó la siguiente lista de ingredientes. ¿Listo? Entonces fíjese que ya hay que tener, en este caso hay que tener en cuenta ya como el enunciado, ¿cierto? Y dice, Silvia no está de acuerdo con las cantidades de los ingredientes que presenta Simón. Silvia argumenta
que Simón debió multiplicar por 2 cada cantidad inicial. Podemos decir que Silvia tiene una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado en la solución de este problema. ¿Cuál es la dificultad que tiene Silvia para determinar la cantidad correcta de ingredientes para obtener 12 porciones? Entonces, fíjense que partiendo de lo que hicimos anteriormente, fíjense que eh, deberíamos, digamos, tener en consideración qué es lo que ellos deberían hacer correctamente, ¿cierto? Y verificar de acuerdo a la información que ellos tienen, qué es lo adecuado y qué es lo que no, ¿cierto? Y entonces nos dice, de las dos dificultades que nos presentan, dice, dificultad para visualizar acciones asociadas a tantas veces o dificultad para realizar operaciones con números naturales. Ahí, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál ustedes consideran sería la más adecuada? Les voy a dar un minutico. Bueno, ¿listo? Entonces, la primera, bueno, dice, Ángela dice que la primera. Bueno, entonces, fíjense que precisamente cuando hablamos del trabajo con razones, ese término de tantas veces, ¿cierto? Pues viene a colación, ¿cierto? La necesidad de que, dependiendo la cantidad de personas, dependiendo la razón de personas, ¿cierto? Vamos a encontrar una cierta proporción, dependiendo también, pues, de los valores que nos den inicialmente, ¿cierto? En este caso, pues, evidentemente, puede que haya alguna dificultad con operaciones de números naturales, pero el tema central está en la parte de comparación, ¿cierto? Podemos decir como en términos de razones, y el más acertado sería el de hablar de tantas veces como, ¿cierto? Y que es parte de la dificultad. ¿Listo? La tercera, decoración de la torta. Dice, algunas discusiones de la clase se centraron en los datos que Paula presentó para su receta. Uno de ellos fue la cantidad de cerezas. Paula explicó que para saber cuántas cerezas necesitaba, tuvo en cuenta las 9 porciones y las 3 cerezas indicadas en la receta. Ella sabía que tenía que repartir las cerezas y por eso dividió 9 entre 3. Paula manifiesta una dificultad relacionada con la comprensión del enunciado. Guiarse por la aparición de palabras clave, en este caso repartir. ¿Qué actividad puede ayudar a Paula a superar esa dificultad? Entonces nos dice, hacer divisiones para diferenciar entre dividendo y divisor o usar material manipulativo
para representar la situación. Ahí, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Que ella divida o que ella utilice material manipulante? Ah, bueno. Y la otra pregunta, si hay una dificultad, la pregunta es, Paula dice que son 3 cerezas. Según el enunciado, esa no es la respuesta correcta. La pregunta sería, bueno, si son 9 personas, ¿cuántas cerezas tendrían que utilizarse? Entonces, fíjese que son 2 preguntas. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta de las opciones? Y la otra, ¿cuántas cerezas se tienen que utilizar para 9 personas? ¿Listo? ¿Alguien? ¿Listo? Bueno, ella ya nos dio la respuesta. Listo. Entonces ya, material manipulativo, usando material manipulativo. Sí, efectivamente. Entonces, fíjense que parte de la situación es que mm, Paula no tiene, digamos, no tiene una buena comprensión del enunciado, pero también fíjese que hay una dificultad en cuanto a la tabla, ¿cierto? Y una de ellas, fíjese que lo que menciona en la tabla, de lo que tiene la profesora, ahí da la información, pero en docenas, ¿cierto? Entonces, fíjese que dice que para 16 personas son 4 docenas, ¿cierto? Que en términos generales serían 48 cerezas, y la razón es simple. Dentro del enunciado inicial nos dice que por cada persona se deben utilizar 3 cerezas. Es decir, si yo hago una multiplicación simple, sabría que 16 por 3 es 48. Pero fíjese que es ahí, como menciona por ahí, eso es como una cascarita, ¿cierto? Que dicen que se da la información, pero hay que hacer un análisis claro, en este caso, para determinar que realmente esas 4 docenas no representan, son 48. Y para el caso de Paula, que son 9, evidentemente, como cada uno, ¿cierto? Le corresponden 3 cerezas, sería en total de 27. Y fíjese que en el enunciado, como habla de repartir, entonces Paula dice, ah, no, pues los 9 los repartimos entre los 3 que nos dieron inicialmente, pero pues eso es un error digamos que sería un error conceptual. Usar material manipulativo, pues coger con algún material, con granitos, con shakiras, qué sé yo, y pues realizar el ejercicio para poder llegar a la solución correcta. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí, efectivamente, sería utilizar material manipulativo. ¿Listo? Bueno, dice, cuando Simón explicó el procedimiento para calcular la cantidad de tazas de chips de chocolate para su receta, la pregunta recurrente fue la siguiente: ¿por qué Simón necesita 2 tazas más de chips de chocolate que la receta para 16 personas si la suya es para 12 personas? Simón aclaró que tomó como referencia la receta de Silvia y que ella le dijo que él necesitaba 2 veces más de todos los ingredientes. Simón concluyó diciendo que sus cálculos son correctos porque 3 veces 1/4 es igual a 3/4 de tazas. ¿Listo? Dice, ¿cuál puede ser el obstáculo cognitivo que lleva a Simón a presentar esos cálculos? Entonces, la primera es considerar que, como sucede en los naturales, el resultado de la multiplicación es mayor que las cantidades multiplicadas. Y el otro, tratar las fracciones como números naturales, separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. ¿Qué las tenemos? No sé si alcanzamos con todas.
Entonces, para cuál consideran ustedes que sería digamos, como el error más notable? Que el resultado de la multiplicación sea mayor que las cantidades multiplicadas o tratar las fracciones como números naturales separados por una línea fraccionaria sin atender a su relación. Ahí, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta más adecuada? Listo, entonces Andrea dice que bueno, es la primera. Vamos a hacerla un poquito más rápido, ya para cerrar, nos queda poquito tiempo. Bueno, efectivamente, entonces fíjense que en este tipo de situaciones, el error que cometen los estudiantes es que en general ellos vienen de una cantidad, digamos, de situaciones y experiencias con números naturales, ¿cierto? Y eso puede generar en cierto modo un obstáculo, ¿cierto? Porque fíjense que acá ya estamos trabajando, es el concepto de fracción. Entonces, si ellos en su cabeza tienen muchas situaciones con números naturales, pues así sean situaciones de razones o digamos tomando el concepto de fracción, pues tendrían a resolverlo de la misma manera, ¿cierto? Y no tienen presente que, pues, digamos que el numerador y el denominador tienen diferentes características y al realizar operaciones entre dos fracciones no necesariamente el resultado me va a dar un número mayor, ¿sí? Que de hecho en esta situación tendría que dar, pues, digamos, un resultado, un resultado inferior. ¿Listo? Entonces en este caso, digamos que la primera sería la respuesta más adecuada. Bueno, vamos a hacer la última y para dejar un espacio pequeñito y hablarles acerca de la actividad, y aunque no creo que ya alcancemos, no creo que vamos a tener que dejar hasta ahí, em, dado que sí me gustaría hablarles un poquito acerca de las actividades que vamos a trabajar ya para el tercer curso, porque pues la idea es que inicien, como dicen por ahí, que inicien con el pie derecho y tengan claridad sobre qué actividades son las que deben hacer. ¿Listo? Entonces quedaríamos con estas hasta ahí. Permítame un segundito. Bueno, no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda, todo claro. ¿Listo? ¿Listo, Andrea? Andrea, ¿tienes una pregunta? ¿O todo claro? Ah, ok. Ok, listo. Bueno, entonces voy a dejar de compartirles acá un momento. Listo. Entonces, mm, fíjense que ya concluyendo con este tipo de actividades, se encierra, digamos, un conjunto de, un conjunto de actividades bastante completas y fíjese que en cierto modo, por ejemplo, con esta actividad se trabajaban varios elementos, ¿no? Entonces, fíjense que ahí en ese mapa conceptual que les estoy mostrando, se trabajaba el número natural, el significado, los usos, las operaciones, tanto la estructura aditiva como multiplicativa, en los números racionales, las representaciones, el significado, que específicamente era la razón, relaciones, operaciones, y aparte también algo con magnitudes, que era la magnitud de capacidad,
algunas medidas de relación directa y algunas cuestiones de estimación. Entonces, fíjense, actividades bastante completas que encierran o enmarcan, ¿cierto? Las actividades que puede uno trabajar para concluir un periodo, concluir un espacio de trabajo. ¿Listo? Bueno, mientras encuentro la parte de eh, las actividades que van a enmarcar el siguiente trabajo, quiero informarles, ahorita lo voy a escribir en el grupo, que mañana a las 7 de la noche va a realizarse una especie de tutoría con el coordinador del proyecto, con el objetivo de darles explicación lo más detallado posible para que puedan realizar su registro al, al tercer curso. Y como les mencionaba, si por alguna casualidad es de los casos que no se ha podido conectar no ha podido entrar a la plataforma o ha ingresado a la plataforma y ha hecho las actividades, pero no se ve su nota reflejado en el drive que yo les comparto, entonces mañana es la oportunidad precisa para que ustedes puedan aprovechar. ¿Listo? Entonces, fíjese que para la tercera parte, que es de la enseñanza de los números eh, naturales, digamos, es la primera parte, enseñanza de los números, perdón, de las matemáticas para primaria, eh, hay un adicional y es que ustedes tienen que proponer algunas actividades y esas actividades se deben hacer digamos, para cada semana. ¿Sí? Son actividades relativamente sencillas, pero digamos que hace parte, digamos, del requisito de ese curso número 3. Adicionalmente, cada uno tiene que proponer una actividad y adicionalmente ustedes deben realizar la calificación de alguna actividad de sus compañeros, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eso hace parte de digamos, de lo nuevo que ustedes tienen que hacer ya para el siguiente curso. Listo, les voy a compartir aquí mi pantalla, les voy a mostrar así una actividad muy sencillita. Entonces, la idea es que sepan qué es lo que se debe hacer. Entonces, digamos, ustedes ingresan a la semana 1, ¿cierto? Y se van a desarrollar, digamos, de la misma manera. Bueno, aquí ya aparece pues, que está completo, fue algo que ya pues, previamente he adelantado. Entonces, lo mismo, presentaciones, aparecen mapas conceptuales, algunos cuestionarios, em, aparecen algunos elementos nuevos, por ejemplo, acá, que es una tarea matemática escolar, que es la descripción de una tarea, cómo se describe una tarea, el análisis de una tarea, etcétera, etcétera. Cómo mejorar una tarea, listo. Y una vez terminadas estas actividades, digamos que eso hace parte digamos, del trabajo regular, ustedes tienen que proponer una tarea, ¿sí? O una actividad. Entonces les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. Deben entrar a la parte de calificaciones, ¿cierto? Y ahí se deben hacer dos cosas. ¿Listo? Estamos en la semana 1, sin embargo, entonces vamos a entrar a calificaciones y entonces para cada semana, fíjense que para semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Para cada una de ellas se deben hacer dos cosas. Uno es enviar una tarea, es decir, una actividad que ustedes tienen que proponer, ¿cierto? Que es lo que me aparece acá. Envía tu tarea. Y lo otro, se debe revisar una tarea de algún compañero, o sea, eso es requisito obligatorio. Entonces, acá donde dice envía tu tarea, uno le da clic y ahí me van a aparecer como dos opciones, ¿cierto? Entonces me dice instrucciones y mi presentación. Entonces, donde dice instrucciones, entonces ahí van a explicar con detalle qué es lo que tienen que hacer, ¿sí?
Entonces, esto digamos que es para para la primera, dice, el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes diferenciar las características de las expectativas de aprendizaje para un tema concreto de las matemáticas escolares. Entonces, digamos que ya, cuando ustedes ingresen acá, ya ustedes debieron haber realizado todo lo de esa primera semana para entender cómo se puede proponer. Dice, el tema es números enteros y sistemas de numeración. Debes escoger un grado de primaria. Para ese grado debes seleccionar y escribir una expectativa de largo plazo a la que quieres contribuir. Entonces, fíjese, aparece eso de expectativa a largo plazo. Hay que analizarlo primero, ¿cierto? Dice, luego debes seleccionar o redactar un objetivo de aprendizaje que contribuya a la expectativa. Entonces hay unos objetivos de aprendizaje, entonces hay que saber qué es un objetivo de aprendizaje y cómo puedo proponer un objetivo de aprendizaje para una expectativa de largo plazo, ¿cierto? Entonces, y se explica cómo se debe enviar. Entonces el tema, ya en el tema. Entonces dice, el título de tu trabajo es expectativas de aprendizaje. Dice, debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello en la sección Mi presentación. Y entonces hay que responder. Entonces, el grado, la expectativa a largo plazo y el objetivo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay que enviar como una actividad en donde deben poner el tema, un título y responder a unas preguntas en particular. Ahora, ¿eso a dónde se va a cargar? Entonces ustedes van a mi presentación, ustedes van a mi presentación y ahí van a consignar, ¿cierto? Lo que les están pidiendo, ¿cierto? Acá pues está como muy sencillito. Entonces, lo mismo, entonces el tema, el título, el grado, expectativas, bueno, ahí eso no le pongan mucho cuidado que es, es un ejemplo como muy simple, pero fíjense que es en ese cuadro es donde tienen que cargar la actividad que previamente ustedes habían revisado donde dice instrucciones. ¿Listo? Ahora, una vez hayan cargado, ¿cierto? Hayan cargado ustedes la presentación, entonces se tienen que devolver y ahí después, ¿cierto? Recuerden que estamos acá en la parte de calificaciones. Como ya enviaron la tarea, entonces tienen que tomarse el trabajo de revisar la tarea de alguno de sus compañeros. Entonces ingresan acá y eso es obligatorio. Fíjense que si no hacen la revisión, entonces les va a quedar la unidad como si estuviera incompleta. ¿Sí? Y entonces ahí aparece como una rúbrica, ¿cierto? Eh, entonces ustedes le dan ahí comenzar revisión y ahí a ustedes les aparece, digamos, las actividades. Entonces, digamos que esta es una tarea que es presentada por alguien llamado Sandra Liliana y aparece la actividad y entonces acá la rúbrica es, se indica el grado de primaria el que está, entonces uno pone sí y no. ¿Se indica la expectativa de primer nivel? Sí, no. La expectativa presentada corresponde. Entonces lo que hacen ustedes es evaluar, ¿cierto? Sí, no. Y al final le dan enviar revisión, ¿cierto? Entonces recuerden que lo que ustedes hacen es revisar el trabajo que han hecho otros de sus compañeros, ¿cierto? Y pues importante ser bastante críticos, ¿cierto? No solamente poner sí, 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 o poner no, 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 sino ser muy críticos y tener presente que de acuerdo a las indicaciones de la actividad, verificar si lo que su compañero colocó, pues es lo que realmente se estaba pidiendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace parte del tercer curso, que es el de enseñanzas. Fíjense que ya nos dicen proponer actividades, proponer objetivos, proponer tareas, proponer expectativas de largo plazo, de corto plazo, ¿cierto? Objetivos que, listo. Entonces, pues quería comentarles eso, de tal manera que cuando inicien el tercer curso lo hagan con todo el conocimiento y pues no, que no les vayan a surgir muchas dudas,
¿cierto? Para poder avanzar. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, si está todo claro, si quedaron más perdidos. Listo. Igual lo importante, de todas maneras, es que ya puedan ingresar a la plataforma, que empiecen a trabajar las actividades, que puedan proponer sus actividades y revisar las actividades de sus compañeros. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda. Antes de dejar de compartirles. Profe, sí, pero no es sobre lo que termina de, Sí, sí. de socializar, sino que mi pregunta es, yo no he terminado porque he estado en algunos cursos adicionales de acá de la institución y estamos con un proyecto Colmena, así A que ver. no he terminado el segundo curso. Mientras yo no termine, no me envían el link para el tercer curso. No, sí, no hay problema. Hay que tener presente, y creo que eso sí no se los había mencionado, digamos que por fechas, más o menos como el límite para terminar el tercer curso, eso da como hasta finales de noviembre. Sin embargo, y dado que han habido bastantes dificultades, sobre todo en este segundo curso, se ha ampliado el plazo para que ustedes puedan terminar todo el diplomado más o menos hasta finales, o mediados o finales de diciembre. Igual no hay lío porque a ustedes les va a llegar la invitación del tercer curso. Como les decía, de verdad muy pendientes mañana a las 7 de la noche, hagan todo el esfuerzo por poder conectarse y yo me imagino que lo que se hará es les irán explicando como paso a paso qué es lo que tienen que hacer y eso también incluye las dificultades que han tenido del segundo curso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ustedes pueden tener, digamos, habilitado tanto el segundo como el tercero al mismo tiempo, ¿cierto? Pero pues digamos que sí, lo que uno, pues digamos lo que uno recomienda es primero terminar el segundo, arrancar con el tercero, pero si quieren ir adelantando cositas del tercero, yo supongo, no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Igual de todas maneras, como yo les mencionaba, mañana se darán como todas esas respuestas. Entonces, para que lo sepan, ahorita les voy a enviar la información a través del WhatsApp, información transmitida del coordinador. Entonces, para que podamos, para que, bueno, se puedan conectar sin ningún problema. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, sí, señor. Listo. Entonces, no es más, muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión de hoy. Nos veremos dentro de 8 días, ya en nuestra sesión número 13, ya vamos casi ya por las 2/3 partes del curso, entonces, para continuar. ¿Listo? Entonces, que tengan un resto de día agradable y muy buena noche.